especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Bienvenidos a Palabra de Honor, Canal C, programa de política, economía y temas de actualidad. Hoy vamos a hablar, en pleno carnaval, vamos a hablar de el celibato sacerdotal, porque el Papa Francisco, hace unos 15 días, se ha expedido sobre un tema que se estaba analizando, si se podría llegar a ordenar sacerdotes a individuos casados, es decir, individuos que tuviesen una mujer porque estaban casados con ella. El Papa opinó que no. Entonces vamos a leer en formato de teatro leído con uno de los miembros más importantes de mi compañía de teatro leído, Sebastián Nores Martínez. Muchas gracias. Querido Sebastián, bienvenido al programa. Muchas gracias. Y gracias por tu asistencia. Vamos a leer en el primer bloque este teatro leído que yo he titulado El celibato sacerdotal. ¿Qué asuntos tenemos en carpeta? Los problemas peliagudos que deberá enfrentar su santidad el Papa Francisco. Comenzando por el celibato sacerdotal. Este sí que no es un problema, pues no se trata de un dogma, sino de una imposición de la Iglesia, que puede ser derogada cuando ella lo desee. Justamente el problema es que no lo desea. ¿Cómo que no desea? ¿Imaginas cuántos clérigos anhelan formar pareja? Habrá muchos curos que quieran, pero los cardenales se oponen. ¿Quiénes informan a la Iglesia, los curas o los cardenales? Los curas y los cardenales. Correcto, solo que a los purpurados se les pasó el cuarto de hora. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Seriedad. Este tema requiere respeto y formalidad, o no llegaremos a buen puerto. ¿El celibato es inherente a la función sacerdotal? ¿Por qué no empezamos por el principio? Bien. Célibe es el que elige no casarse como opción de vida. Correcto, pero existen tres tipos diferentes de celibatos. A saber, el celibato social, adoptado por individuos que no tienen apetencias o capacidad para vivir en pareja. Ejemplo, la gamofobia o el solterón. Ejemplo, Sherlock Holmes. El celibato filosófico, que cultiva el desapego de las emociones afectivas, sentimiento del espíritu, para priorizar el razonamiento puro, idea del intelecto. Ejemplo, Platón, Diógenes, Newton. El celibato religioso, ya practicado en el hinduismo, anacoretas que renunciaban a las relaciones humanas y a los bienes materiales. El budismo, ascetas que, a través del desapego, buscaban la realización. Y el catolicismo, sacerdotes, monjes y frailes. Observo que salteaste a judíos e islámicos. Los hebreos consideraban el celibato como una maldición bíblica, por aquello de crecer, multiplicaos y henchid la tierra. Y los musulmanes aceptan la poligamia fundamentada en el mismo concepto. Sugiero que volvamos a nuestro culto, ya que es el tema que verdaderamente nos preocupa. El celibato católico tiene tres vertientes: el clero secular, las órdenes religiosas y los laicos consagrados. Las dos últimas no entran en este análisis, puesto que sus miembros no cuestionan su condición de célibes, por ser una componente esencial de su entrega personal a Dios. Debemos referirnos entonces al clero secular. ¿Podrías definirlo? Existen dos tipos de clero, el secular y el regular. El primero se refiere a los sacerdotes que están en el siglo o mundo,
conviviendo con la sociedad civil y subordinados al obispo de su diócesis. El segundo lo conforman aquellos clérigos que además pertenecen a una comunidad religiosa regida por una regla, voto de pobreza u obediencia y dirigida por un superior. Es menester aclarar que así como los clérigos regulares son célibes desde los inicios, sus colegas diocesanos pudieron tener esposa y por ende familia durante varios siglos. No tanto, ya durante el concilio de Elvira, en el año 324, se dispuso el celibato en el clero. Es cierto, pero dicha reglamentación no fue cumplimentada en la práctica. A tal extremo que hubo de reiterarse durante el concilio de Letrán en 1123. Sin que tal restricción se impusiera de hecho. Correcto. Recién en el concilio de Trento, en 1563, se estableció de manera efectiva y definitiva. Lo que significa que esta realidad solo tiene 451 sobre los 2014 años de vida de la cristiandad. Es decir, menos de un cuarto del tiempo de existencia de nuestra religión. Con estos antecedentes, voto por la eliminación del celibato. Orden en la sala. ¿Por qué se habrá enfatizado tal prohibición? Seguramente como reacción a la reforma protestante que autorizó y propició el matrimonio de los sacerdotes. Quiere decir que no fue una decisión preactiva, sino contrafáctica. Pudiera ser, pero inspirada en cierta frase de Cristo, de acuerdo a la narración de Mateo 19:12. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Obviamente, en el tercer grupo, la palabra eunuco no significa castrado, sino la manifestación, en sentido figurado, de continencia carnal. Eso está claro, pero de ninguna manera dicha cita evangélica puede interpretarse como imposición de soltería vinculada a la investidura sacerdotal. No, como que de hecho durante 15 siglos no lo fue. Porque el celibato no es dogma de fe, sino norma eclesiástica, a extremo tal que las iglesias católicas del rito bizantino imparten en la actualidad el orden sagrado a individuos casados. Pero son minoría. Hablemos del gran universo representado por el rito oriental o latino. Para ellos, que somos nosotros, rige la prohibición desde el Concilio de Trento. ¿Por reacción a Martín Lutero o adhesión a San Pablo? ¿Qué dijo el apóstol de los gentiles sobre el tema? El casado no se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo. Está, por tanto, dividido. Vaya tajante decisión. Ojo, esa es opinión de santo, no palabra de Dios. Pero es razonable pensar que un clérigo regular, siendo soltero, pueda servir mejor a Dios. ¿Qué es esencialmente un clérigo secular? Un sacerdote que actúa en el mundo. ¿Y de qué oficia? De ministerio de los sacramentos y de maestro de la palabra. Exacto, pero has omitido la función más importante. Explícate. Cumplir con la petición que Jesús hizo a Pedro. ¿Cuál? Apacienta a mis corderos, apacienta a mi rebaño. Es decir, ser más pastor con olor a oveja que capellán de sacristía u orador de púlpito. ¿Entiendes? Más o menos. Significa que el olor a oveja se consigue estando en el corral, que es el mundo, y no en el claustro, hábitat del ministerio regular, no secular. Correcto. ¿Y qué mejor manera de estar en el mundo que perteneciendo a él? ¿Cómo? Fundando una familia, conociendo los problemas de la pareja, de los hijos, de la escasez de recursos, siendo marido, padre y sostén de su grupo. No se necesita ser gallina para opinar sobre huevos. No, pero no es lo mismo tocar de oído que componer la partitura. Discrepo contigo. Casi nunca el mejor intérprete es el propio autor. ¿Acaso se puede hablar de amor sin haber amado? Justamente el sacerdote, para amar a muchos por amor a Dios, renuncia al privilegio de amar a propios. Se ama a muchos por amor a Dios,
renunciando a amar a propios? ¿O el amor a propios permite amar a muchos y a través de ellos amar a Dios? Nadie puede negar que para los clérigos seculares toda la grey conforma su familia. De acuerdo, pero al no tener el consagrado cónyuge ni descendencia, la Santa Madre Iglesia goza de ciertas ventajas. A saber, objetivo personal exclusivo, absoluta dedicación, adhesión plena, ausencia de intereses ajenos, factibilidad de desarraigo, menores costos de manutención y algunos otros. todos esos problemas logísticos fueron superados con éxito por los rabinos judíos y los pastores protestantes casados con familia. Sí, pero también la soltería sacerdotal soporta además dos graves inconvenientes. A saber, incremento de la homosexualidad y la pedofilia. de ninguna manera. El casamiento jamás modificará la inclinación sexual de los contrayentes, ni menguará los aberrantes desórdenes de los pederastas. Como se ha comprobado en infinidad de casos a través de la historia, en todas las culturas, etnias y circunstancias. Veo que no hemos podido unificar criterios. Es lógico, por ser el tema en cuestión, materia opinable. Con cargo de resolución por parte del magisterio de la Iglesia. Lamentablemente, en manos de un grupo de longevos cardenales que asesoran al primado. Y así debe ser, puesto que el catolicismo no es una democracia. No pretendo que lo sea, pero quizás el colegio cardenalicio debiera conceder más espacio a la conferencia episcopal. ¿Cambiar sotanas rojas por moradas? Cambiar exclusividad por cantidad, ancianidad por madurez, reflexión por acción. ¿No se aprobó ello una vez en tiempos de la teología de la liberación y hubo que dar marcha atrás para evitar excesos? Los excesos deben ser corregidos con gestión, no con inmovilidad. Esa es la enorme responsabilidad de nuestro sumo pontífice, por encarnar al pastor que conduce este heterogéneo rebaño católico. Así es. Y su enorme misión consiste en lograr que tanto las ovejas adelantadas como las rezagadas marchen hacia las verdes praderas sin separarse del grupo, que conforman todos juntos el cuerpo místico de Cristo. Exacto. ¿Sabes cuál fue el gran error de Lutero? ¿Cuál? Martin Luther tenía razón en la mayoría de sus exigencias, pero al ser inflexible en las demandas, cruzó el punto de no retorno y generó en la cristiandad una escisión de magnitud tal que el descalabro fue tremendamente superior a las desviaciones que pretendió corregir. Fin. Muchas gracias, Evi, por tu participación. Nos vemos en el próximo bloque. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Este teatro leído que hicimos con Sebastián, en realidad es el capítulo de un libro mío inédito, no lo he publicado todavía, que se llama La Piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo hablo de la elección del Papa actual, del Papa Francisco, del Papa argentino, y después describo distintas situaciones de la iglesia y me aboco a lo que yo llamo 5 temas conflictivos, que son 5 temas que, en mi opinión, están separando a gran parte de la feligresía del magisterio de la Iglesia.
se está haciendo una escisión. El primero de ellos es el celibato sacerdotal, que lo hemos analizado, creo que in extenso, en la lectura de este capítulo. El segundo que yo trato en este libro que titulé La piedra es la actuación de las parejas católicas con el tema del control de la natalidad. La Iglesia católica, el magisterio de la Iglesia, no permite ningún método de control de la natalidad que no sea natural. Y hay un grupo muy grande de fieles que dicen, mientras el método no sea abortivo, porque si es abortivo ya es otra cosa, ¿por qué no puedo yo controlar la cantidad de hijos que voy a tener? Porque usted está, de alguna manera, contrariando la voluntad de Dios, ya que el acto sexual es un acto que busca la reproducción. Pero no solo busca la reproducción, dice este grupo de gente, también busca la consubstanciación de amor en la pareja entre el hombre y la mujer. De hecho, hay muchos más actos sexuales que cumplen el segundo fin y no el primero. En la posición de la Iglesia hasta el día de hoy es prohibición de todo método no natural. El tercero de los 5 temas conflictivos es un tema más complicado, que es la fecundación in vitro. La Iglesia lo prohíbe porque en esta fecundación hay que generar muchos óvulos fecundados, muchos embriones que luego van a una heladera y luego se pueden tirar. La Iglesia se opone porque dice que ahí hay un ser humano. La pregunta de este grupo de gentes es: ¿cuándo adquiere derechos la vida? ¿Cuando se genera la fecundación del óvulo o cuando el óvulo se anida en el útero? Porque un óvulo no anidado en el útero no puede vivir, se muere, desaparece. Entonces, el argumento que da esta posición es: embriones que no están anidados al óvulo no tienen derecho a la vida. Es como una semilla de un roble. Una semilla de un roble plantada en la tierra y regada y cuidada es un roble en potencia. Una semilla de un roble guardada en una bolsa de semillas no es un roble en potencia. Esa es la gran discusión. La posición actual del magisterio de la Iglesia es no aceptarlo. El siguiente tema conflictivo, muy conflictivo, es el rechazo a la homosexualidad. Acá hay muchas preguntas para hacerse. La homosexualidad es una enfermedad, como se decía antes, ahora no lo dice nadie. La homosexualidad es una anomalía. La homosexualidad es una minoría. Hay una diferencia muy grande entre anomalía y minoría. La homosexualidad afecta contra la cultura de la familia, que es la base de la civilización. La homosexualidad es una situación que uno elige, que uno busca, o la homosexualidad es una realidad con la que uno nace. Y fundamentalmente el siguiente análisis, que lo hago exhaustivamente en mi libro. El ser humano tiene 3 esencias. ¿Qué pasa si el físico, el intelecto y el espíritu coinciden en el gusto masculino? Los 3. Es un heterosexual. ¿Qué pasa si una persona nace con órganos masculinos pero tiene una realidad afectiva femenina? Es un homosexual. ¿Y qué pasa si además de tener la realidad afectiva femenina, tiene una realidad intelectual femenina? Tiene aberración por su físico masculino. Y ahí surge el transvesti o mucho más el transexual. Este es el enfoque de este tema. La Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia Católica, condena la homosexualidad. A pesar que el Papa ha dicho en un momento, en un viaje en avión, ¿quién soy yo para condenar a los homosexuales?
Pero este tema yo lo planteo en el libro utilizando el ardid de un grupo de amigos que se juntan y unos defienden una opinión y otros defienden otra, porque yo no tomo opinión, no en ninguno de estos temas tomo opinión, mucho menos en el último. El último es la anulación del matrimonio religioso. Hay toda una explicación en el capítulo ese, utilizando citas evangélicas, que uno puede estar de acuerdo o no, pero utilizo citas evangélicas, es decir, no me salgo de la revelación para decir que esas citas o la interpretación de las mismas permitirían la anulación del sacramento del matrimonio. Ustedes saben que hay un porcentaje enorme de la feligresía católica que ha dejado su primer matrimonio y ha conformado otro. Estos son los 5 temas conflictivos. Una persona muy allegada a mí, que me merece el mayor de los respetos, me dijo hace muy poquito: ¿vos vas a hablar de estos temas, Eduardo? Sí, voy a hablar de estos temas. ¿Y te parece prudente? Y depende cómo hable. Si yo hablo con respeto y yo hablo subordinado al magisterio de la Iglesia, yo soy católico y el magisterio de la Iglesia es el que interpreta la revelación y fija el dogma. Pero yo soy un católico respetuoso, no soy una persona que no piensa. Por otro lado, desde que Pío XI instauró la acción católica, hay instituciones donde los laicos tienen protagonismo en la acción y los sacerdotes son asesores, pero no conductores. De manera tal que yo creo que los laicos tienen que participar de estos temas espinosos y conflictivos que en la práctica la feligresía los evade o los transgrede, no para atacar al magisterio de la Iglesia de ninguna manera, porque si usted es católico no lo puede hacer, pero sí para fijar opinión que servirá para que en lo sucesivo, a través de los años, si así lo consideran conveniente el Papa y los cardenales, pueda haber evolución o modificación en algunos dogmas, como ha habido, por ejemplo, en el caso de Galileo, en el caso de Copérnico y en el caso de Darwin, de la evolución. ¿Cuánto me queda, Pollo? 4 minutos. Esa es entonces la posición que yo tengo. Yo fijo no una actitud de rebelarme contra lo que la Iglesia en este momento obliga a la feligresía. El cristianismo en particular y el general y el catolicismo en particular no es una democracia, no es una democracia, es una religión donde hay una cabeza puesta de acuerdo a las creencias de los católicos por Cristo, y ha dicho: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. De manera tal que siempre queda al final la decisión del Santo Padre y del grupo cardenalicio, con luego la aprobación y llevada a cabo por el Santo Padre. Pero vuelvo a repetir, eso no quiere decir que los feligreses puedan actuar respetuosamente y sobre todo sin fijar posición, dar pautas de pensamiento que servirán en el futuro para la evolución o no de algunos dogmas que han hecho que gran parte de la feligresía católica en este momento no esté practicando correspondientemente todos los sacramentos. Este es un tema difícil, este es un tema complicado, pero es un tema que debemos tratar. Por eso yo he escrito este libro y por eso yo he ofrecido hacer teatros leídos, debates sobre estos temas a un grupo de instituciones que, cuando ellas quieren que los hagamos, contarán con el apoyo de este modesto escritor y de este programa. Queridos amigos, es
Palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.